Bienvenidos a Introducción a la Semana 1 de un Emprendedor. La idea es que en este video inicial vamos a hacer un barrido general por todo lo que representan las finanzas para la semana 1 de un emprendedor. Realmente en temas financieros la tela para cortar es demasiado amplia. Sin embargo, he tratado de sacar de todos los conceptos financieros unos conceptos que sean aterrizables 100% para los primeros días, la primera semana, los primeros pinos que tiene un emprendedor que debe tener en cuenta, porque sí o sí debe desarrollar estos elementos o más adelante de pronto en un crecimiento puede verse afectado por no tenerlos en cuenta. Entonces, muchas gracias a los que están unidos a este video y pues la idea es que le saquemos el máximo provecho, que estos 25-30 minutos sean de mucho provecho y que pueda ser una guía y orientación para los que quieren seguir esta ruta. En un primer lugar vamos a situarnos en esta historia. Luis es un emprendedor que está desarrollando una idea que la viene pensando desde hace mucho tiempo, que ya la tiene clara, pero que no tiene todavía ni en el papel ni la está ejecutando. Entonces, inicialmente él ya tiene una idea, tiene un espectro de crecimiento hacia el futuro, un espectro que él quiere pues tener su propia empresa, pero pues aún está en una etapa de ideación y posiblemente de un desarrollo. A él se le ocurrió que puede hacer fabricación de ropa exclusiva al estilo coreano, para decir uno de los ejemplos. Esto desde ya, a pesar de que ustedes no le ven las finanzas por ninguno de los elementos que he venido mencionando, yo ya a lo largo de esta historia he identificado tres elementos que desde el punto de vista de las finanzas nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuál es el primer elemento? Luis, para cuando inicie su idea, cuando esté en su primera semana donde está ideando todavía, debe tener en cuenta estos tres elementos como mucho. La primera es contratar personal directo o por turnos. Esto constituye lo que llamamos toma de decisiones. La contabilidad para muchos de pronto es algo complicado, pues porque tiene unos códigos propios. Pero ¿qué es la contabilidad de una empresa? La contabilidad es dejar en el libro todos los elementos y todos los movimientos que tiene una empresa a lo largo del día. Las empresas normalmente, sea del sector que sea, tienen movimientos básicos como vender, comprar, también tienen que contratar personal, también tienen que rentar espacios, también tienen que revisar elementos de a quién le van a comprar la mercancía. Y pues estas tres decisiones que yo les pongo en este momento son decisiones que debe tomar un emprendedor sí o sí en la semana número 1. La primera parte sería contratar el personal. Si se contrata por turno, si se contrata de manera directa, cuál va a ser el contrato que vamos a manejar, esa es una decisión que se debe tomar. Segundo, comprar o rentar un establecimiento. Aquí hay una duda y muchas veces los emprendedores dicen, pero es que cuando yo inicié el negocio lo inicié en mi casa. Es que yo tenía allá un cuarto en el que nadie lo estaba usando, entonces yo decidí que lo iba a usar. Desde el punto de vista de las finanzas, incluso desde la economía, nosotros lo que decimos es, si ese cuarto no se estaba usando, ese cuarto estaba generando una renta, o usted muy posiblemente hubiera podido generar una renta. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un costo de oportunidad que compensa el valor de ese cuarto que está inutilizado. Si usted, por ejemplo, tiene un carro y el carro está sin usar, ese carro podría estar generando otros ingresos de manera recurrente y por ende el costo de oportunidad de yo tener un espacio vacío en el que yo como emprendedor decidí iniciar, ¿eso qué quiere decir? Que eso sí debería generar unos ingresos. Cuando yo tengo el lugar o el espacio de la casa que no estoy usando para nada, lo que estoy generando es unos ingresos negativos. O sea que estoy generando es unas pérdidas del uso del inmueble, ya sea casa, ya sea vehículo, ya sea una máquina, etc. Cada vez que dejamos de recibir ingresos por un bien o por un activo, nosotros comenzamos a generar algo que se llaman las pérdidas. Entonces, así usted use su casa, así usted use, digamos, un espacio que sea familiar, ese espacio debe generar unos valores que es llamado el costo de oportunidad.
Por ejemplo, también se suele decir, es que yo inicié mi negocio de pastelería en la casa, el gas que usaba era un gas que yo pagaba el recibo del gas, la luz que yo usaba entraba en el recibo de la luz, pero resulta que desde el mes 1 al mes 2, donde usted comenzó a usar su propia casa, sus propios servicios públicos, ellos se vieron afectados o se vieron incrementados desde que usted arrancó con el emprendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que esos servicios adicionales que se están consumiendo porque usted inició su negocio desde su casa, eso es lo que debería pagar el negocio. De pronto, a veces esos gastos son asumidos de manera directa por el emprendedor, pero la idea es que tengamos claro cuáles son esos incrementos. Si usted tiene el negocio en su casa, cuáles son esos incrementos desde que usted inició su negocio a cuando usted antes no tenía el negocio. Ese diferencial sería el valor que debería contribuir el negocio para poder tener ese gasto bien identificado y que no sea un gasto suyo, sino que sea un gasto que el negocio debe sí o sí pagar. Tercer elemento, vamos a comprar mercancías a crédito o a contado. Digamos que esto como tal a veces tiene afecciones en temas de descuentos. Si una factura se paga a contado, el proveedor muy posiblemente puede hacer un descuento y realmente eso puede ser muy provechoso para la empresa. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen 3 fajos de dinero. Todas las decisiones, todo lo que una empresa haga o deje de hacer, genera un rubro adicional. Contratar personal, por ejemplo, genera lo que vemos acá, genera salarios. La ley normativamente dice que cada trabajador debe percibir un salario, adicionalmente unas prestaciones sociales. Eso también trae unos aportes para fiscales que también están reglamentados en la ley. Unos auxilios de ley, por ejemplo, un auxilio es el auxilio de transporte, que debe ser obligatorio para colaboradores que estén vinculados con un contrato a la empresa que sean menor de 2 salarios mínimos. Hay un tema también de los trabajadores que es incapacidades. Y si, por ejemplo, el empleado se tiene que trasladar de un lugar a otro para realizar alguna labor que ha sido encomendada de mi parte, también tiene derecho a unos viáticos. Y por otra parte, empleados que vendan, que tengan la labor de ventas dentro de una empresa, tienen algo que se llama las comisiones. Todo esto son valores, dinero que se debe tener en cuenta, dinero que se debe, más adelante vamos a hablar de eso, presupuestarse, porque estos me están generando valor para yo tener en cuenta en el precio de mi producto. Los elementos de comprar o rentar establecimiento, digamos que esta es también una de las dudas que mucha gente se plantea de que si es mejor comprar o si es mejor rentar. Digamos que inicialmente cuando un emprendimiento arranca, si yo necesito, la recomendación desde el punto de vista financiero es rentar el establecimiento. Y ese establecimiento, pues, si yo lo rento o si yo lo compro, si lo compro tengo que pagar un crédito, tengo que amortizar una deuda a un cierto tiempo, un X tiempo para poder cancelar ese dinero. Pero si yo decido rentar el establecimiento, entonces yo asumo algo que se llaman los pagos de arriendos, pagos de impuestos, incluso en algunos casos, dependiendo de la zona geográfica donde se ubique, pago de servicios públicos. Entonces era el ejemplo que yo mencionaba. Todo esto contribuye a la cadena de valor de la empresa, o sea, genera un rubro económico y financiero. Si yo compro las mercancías a crédito o a contado, puedo acceder o a descuentos o también a mejorar precios de compra por volúmenes también. Si yo compro en volumen la mercancía, puede que el proveedor llegue y me diga, voy a hacerle un descuento porque usted me está comprando ciertos volúmenes. Después de cierta cantidad de artículos que usted compre, yo le voy a hacer un descuento específico. Y también tener en cuenta que hay un indicador que se llama rotación de la mercancía o rotación del inventario. Eso es para tener en cuenta que todo inventario que yo tenga quieto durante un tiempo determinado, pues representa dinero, y representa dinero que no estoy teniendo de manera líquida, o sea que no me va a servir para afrontar ciertas situaciones que yo requiera en el corto plazo. Si ustedes se dan cuenta, finanzas hay en todos los elementos de una empresa. Ahora les decía que la contabilidad es un espejo de registros de todas las actividades que tiene una empresa. Pues, ¿qué es las finanzas? Evaluar esas decisiones financieras, cómo se están tomando, si se están tomando de manera adecuada,
si se están tomando de manera aleatoria, sin tener en cuenta por lo menos un análisis de precios, un análisis de costos. Por lo tanto, el lenguaje de los negocios se llaman las finanzas. Saber finanzas no es una opción. Realmente saber finanzas es una obligación. Y eso se lo digo yo a las personas que consulto normalmente, a las empresas o a los emprendedores que consulto, que un gerente o un emprendedor que no sepa de finanzas está perdiendo el juego del dinero. Está perdiendo ese juego del dinero y pues es algo a tener presente. Entonces ahora sí entremos de hondo en las recomendaciones que yo como consultor le puedo hacer a las personas que están queriendo iniciar sus negocios. La importancia de las finanzas son tres, vamos a hablar de tres. Estabilidad financiera. Entonces, si yo quiero tener un negocio que dure mucho tiempo, debo tener en cuenta todos los rubros claros en mi cabeza por lo menos, o en una hoja de Excel. Yo siempre recomiendo usar el Excel porque es una herramienta que permite o facilita el desarrollo de todo lo que son cálculos, números, costear, etc. Eso de darle estabilidad nos permite pasar a un segundo elemento y es tomar decisiones informadas. ¿Qué pasa cuando un gerente toma los números y bajo él toma las decisiones? Pues las decisiones son mucho más inteligentes, porque las decisiones están partiendo de una base de conocimiento que son números, finanzas y datos contables que son reales y verídicos. Entonces la idea de también darle estabilidad al negocio también es tomar decisiones de manera muy informada. Y también en tercer lugar, impulsar al crecimiento. Esto le ha pasado a muchas empresas que yo consulto. Por ejemplo, recientemente consultaba a una empresa de adornos o de elaboración de artículos de flores, y cuando nosotros comenzábamos a llevar todo lo que ellos hacían a los números, no tenían ningún registro, comenzamos a llevar todo a números, ellos comenzaron a darse cuenta del potencial que tenían concentrado en ellos. De pronto las finanzas no le vayan a ayudar a vender más a las personas, eso ya es una labor del área de ventas o del área comercial. Pero las finanzas lo que sí nos van dando es una medida, o nos van dando un piso de los ingresos que yo debería percibir en el negocio para poder cubrir todos los gastos que anteriormente yo he mencionado. Y eso para proyectar el futuro. Entonces por eso es que las finanzas nos dicen que es ver hacia el futuro. La contabilidad normalmente lo que nos muestra es el pasado, nos muestra las operaciones de hace un mes, de hace 2 años, y bajo esos datos de contabilidad es que nosotros como consultores, nosotros como financieros, procedemos a proyectar la actividad futura de la empresa. Otro elemento realmente importante en las finanzas es establecer metas. Normalmente, cuando ya sabemos cuáles son mis gastos y también sabemos cuáles deberían ser mis ingresos, yo ya podría también entrar y ver cuáles son las temporadas que yo tengo en el año. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sector que participa de todo lo que está relacionado con la mujer, con la madre, pues yo ya sé que hay unas fechas en el año donde temporalmente las ventas son más altas. Entonces yo lo que tengo que hacer es hacer un presupuesto mes a mes que vaya incluyendo esas metas de ventas, pero también incluir metas de gastos, metas de costos, metas de ahorro mensual para poder determinar. Las metas que yo recomiendo y que desde el punto de vista financiero son muy útiles es la metodología SMART. La metodología SMART nos dice que las metas deben ser específicas, no puede quedar algo que no se pueda contemplar. Las metas también deben ser medibles, deben tener valores. Yo quiero vender 20 millones, eso puede ser una meta que es medible. Yo voy a lograr una rentabilidad del 10% sobre los ingresos, hay una meta medible. Pero también las metas deben ser alcanzables, deben ser realistas, no pueden ser basadas en la ficción porque me pueden dejar a mí todos los meses por fuera de un cumplimiento posible. Pero las metas, recuerden que desde el punto de vista financiero deben deben cubrir todos los gastos que genere un negocio. Otro elemento de las metas es que sean relevantes, que sean realmente importantes, que las metas en términos de ingresos, por ejemplo, yo sé que hay un producto que yo vendo más, voy a ponerle una meta exclusiva y específica a ese producto. Y lo otro es un tiempo definido. Desde el coaching, de pronto nos dicen
póngale fecha a las metas y realmente sí debe ser así, ponerle una temporalidad. En el primer trimestre del año 2024 vamos a lanzar un producto y el producto va a estar facturando más o menos 40 millones de pesos en ese trimestre. Eso ya es una meta que tiene un tiempo definido trimestral, que está medida por una venta de 30 millones, que puede ser alcanzable porque yo ya hice un estudio que me decía que sí podía vender ese producto en esas proporciones, pero también está siendo muy específica y muy importante para el negocio. Eso en cuanto a las metas. Tener metas de verdad nos puede ofrecer un punto de llegada. Cuando yo no tengo una meta, cualquier decisión que yo tome puede ser una decisión importante. Y al final todos los meses voy a estar en la misma situación y no voy a poder tener un avance significativo. Tener un presupuesto inicial, de pronto en un video más adelante podemos volver a retomar el tema del presupuesto inicial, pero sí es muy importante tener contemplado todos los gastos, por lo menos investigar qué gastos voy a tener, cuáles son los precios de compra de los artículos que necesito en el negocio, cuál debe ser mi salario. Recomendación: emprendedores, desde el día número 1 deben tener un salario asignado. No se puede permitir tener un salario de lo que quede del negocio, ese es mi salario, como me dicen muchos emprendedores. No, tengan un salario y también tengan claro cuáles van a ser todos los gastos que van a tener en cuenta para todo el negocio. Identificar fuentes de financiamiento. Esto hoy en día se recurre mucho al tema de los préstamos. Los préstamos, ya sean familiares, ya sean bancarios, pues digamos que a través del sector bancario hay entidades que puede ser mucho más sencillo buscar préstamos, pero no todas lo dan. Normalmente los emprendedores buscan préstamos de sus familiares, amigos o incluso ahorros que ellos tienen. Tener presente que si yo tengo un préstamo, tengo un compromiso de pago y que debo generar también eso como un gasto para incluirlo en mi presupuesto. Lo mismo pasa con los inversionistas. Ellos me dan a mí un dinero porque la idea es muy buena y alguien vino e invirtió, y yo le tengo que garantizar al inversionista unos resultados. Tener una inversión de parte de terceros al negocio es también necesitar tener una claridad en todo lo que yo debo pagarle a él, que son utilidades, rendimientos, todo lo que el acuerdo con el inversionista haya incluido. Y el crowdfunding, herramientas que hoy y diseños de fintech que hoy se diseñan para poder buscar inversión y que muchas personas donan en una sola bolsa y ese dinero se me es facilitado. Para tener en cuenta otros elementos, entonces pues también usar herramientas. El tema de facturación. Ustedes recuerden que la normativa de facturación electrónica aplica para ciertos montos después de cierto nivel de facturación. Ojo con el tema de los impuestos, también debe averiguar un poco sobre el tema de impuestos porque ellos también deben ser incluidos en el precio del producto. Pero para hablar de herramientas financieras es importante tener presente que si no tenemos un software especializado para que nos ayude a sacar las cifras, es bueno sí tener un Excel donde yo tenga unos registros. Incluso a veces se encuentra uno en la web plantillas que le pueden facilitar a uno toda la administración de las finanzas. Entonces es importante tener esas aplicaciones. Incluso en el celular también hay algunas que se pueden descargar y pues nos pueden ayudar a llevar el control de las finanzas. Es bueno aquí también aclarar que en lo posible debemos tener dos cuentas separadas, una para el emprendimiento y una para el emprendedor, porque es muy fácil a veces para el emprendedor tomar dinero que es del emprendimiento para sus gastos personales. Por eso yo les digo que es una serie de errores que se cometen y no deberían hacerse. Como el emprendedor no tiene salario, entonces él toma de la cuenta del emprendimiento y comienza a necesitar dinero más adelante para pagar obligaciones y no lo tiene. Entonces es bueno tener en cuenta todas estas recomendaciones. Desafíos financieros. Entonces pues tener presente que al inicio no va a ser muy sencillo costear un producto, pero después de que yo ya voy adquiriendo la dinámica de comprar, de mirar que hay mejores precios, pues yo ya me voy dando cuenta que puedo tener un costo establecido de mi producto y poder también definir los precios de venta también basados en los precios de venta que tienen los mismos competidores de mi sector. Acceso limitado a financiamiento. Yo les mencionaba ahora que muchos emprendimientos inician con ahorros propios o préstamos de familiares porque el sector financiero muy rara vez le presta a ideas. Es muy rara la vez que lo hace, pero sí es bueno tener en cuenta que de pronto el financiamiento de bancos, como tradicionalmente lo concebimos, no va a ser tan posible. Lo otro es la presión por generar ingresos rápidamente. Esto ya parte de otro módulo que es generar ingresos. Y los ingresos pues
deben tener unas metas por productos, deben tener unas metas por sectores, identificar muy bien el mercado al que me estoy dirigiendo, porque de ahí va a ser el éxito de mi negocio. Eh, otras recomendaciones ya para ir finalizando: mantener un fondo de emergencia. Resulta que a veces surgen imprevistos, como apenas el negocio está arrancando, el fondo de emergencia se hace mucho más importante en esta etapa del emprendimiento. Tener en cuenta que debemos tener un gasto recurrente mensualmente como un tipo de ahorro para poder generar, y si surgen gastos imprevistos que no tenía yo contemplados, la idea es tenerlos contemplados, pero si no los tengo contemplados, pueda tener ahí un rubro guardado para poderlos cubrir. Negociar los términos de pago, mirar con qué proveedores puedo yo de pronto iniciar con un crédito de 8 días, después 15 días, después de pronto me dan un mes. El crédito es bueno en la medida en que yo también sea muy juicioso con los pagos, sea muy juicioso con la administración del flujo de caja, pero pues lo ideal de un negocio sería que no tuviera crédito, pero por lo menos 8 días de crédito es una medida que me puede dar para reaccionar, porque si el negocio también vende a crédito, ese crédito de los clientes también debe ser contemplado para poder yo tener el ciclo de caja completo. Buscar asesoramiento profesional. Yo soy consultor de empresas y digamos que los emprendedores necesitan sí o sí desde el primer día una asesoría. Deben tener contemplado muchas cosas. A veces las cámaras de comercio también ofrecen estos servicios y se pueden buscar. Sin embargo, pues de manera precisa a veces no logran abarcar todos los temas que debe tener un emprendedor en su primera semana. Ya para recomendaciones del emprendedor, hay que tener responsabilidad financiera, hay que asumir que el emprendimiento debe tener unos gastos, pero también deben tener una cobertura de esos gastos, y pues deben ser cubiertos todo por el negocio. Si un negocio no cubre los gastos que genera, es un negocio que no es viable, es un negocio que no puede tener una viabilidad en el tiempo. Es responsabilidad del emprendedor, claro, pero pues si el negocio desde el principio no está generando una cobertura de los gastos, pues digamos que es bueno evaluar por qué no lo está haciendo y si realmente es el negocio o son los gastos que lo están ahogando. Evaluar riesgos y oportunidades. Normalmente el emprendedor debe estar mapeando su sector para ver qué oportunidades pueden ir surgiendo, y pues eso puede ir generando algo que llamamos en finanzas diversificación de ingresos. Finalmente, buscar financiamiento adecuado. Hay veces que no se requiere un financiamiento, eso también puede ser parte de una asesoría financiera, que evaluemos si el negocio realmente necesita financiamiento o no lo necesita, porque realmente hay negocios que hoy nos dan el ejemplo de que no necesitan un financiamiento desde el día 1. Entonces es bueno identificar ese asunto, porque cada financiamiento tiene el pago o de intereses, o si es un accionista o socio, va a tener algo que se llaman los dividendos, y pues eso genera unas responsabilidades para el emprendedor. Entonces esto es lo que les tengo preparado para este primer video. A lo largo de estos 30, casi un poco más de 30 minutos, hemos podido abarcar, y pues ya estas recomendaciones se las dejo para que ustedes, emprendedores, los animo, luchen por lo que están haciendo, luchen por el emprendimiento que están generando. De pronto al principio puede ser que no sea sencillo, pero realmente con el tiempo, esto es una cuestión de inversión, con el tiempo es muy posible que el emprendimiento, si está muy bien orientado, con sus finanzas claras, pueda llegar a tener un éxito en el largo plazo. Entonces, los que necesiten asesoramiento financiero en diversas materias, podemos sacar un espacio para llegar a establecer los planes financieros. Normalmente las asesorías que se brindan desde CONI, no había hecho mi presentación formal, desde CONI, una empresa que brinda consultoría para emprendedores, microempresas y también empresas pymes que ya van avanzadas en todos sus asuntos. Para los emprendedores normalmente hacemos un trabajo inicial donde proponemos un plan de trabajo hacia adelante, fijamos unas metas y con el tiempo vamos generando los pagos de la consultoría que se requieran. Por eso en Econe tenemos identificados unos elementos, que es que la idea debe ser altamente potencial. Segundo, que el financiamiento debe ser adecuado para la idea de negocio que se está tratando de abordar. Tercero, que el equipo que está a cargo de la idea debe estar comprometido y debe ser totalmente proactivo.
Y un cuarto elemento que nosotros hemos querido incluir es que el financiamiento sea adecuado. Y el financiamiento pues ya es el elemento que ponemos de nuestra parte. Si se requiere, lo buscamos y lo establecemos de qué manera podemos llegar a cumplir esa obligación. Entonces, total disposición. Mi nombre es Carlos Fernando Perucho Quintero y ingeniero financiero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y todo lo que sea a su disposición podemos consultarlo, podemos hacer de sus ideas un verdadero éxito y poder generar buenos ingresos, buenas rentabilidades, ingresos sostenidos y libertad financiera. Muchas gracias por ver este video y estamos en contacto.